Saludos usuarios y usuarios de ANTV, tu canal al Parlamento. A continuación le damos la bienvenida al resumen de sesión del día 10 de agosto de 2023. Una vez aprobada el acta de la sesión anterior, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, dio la palabra a la diputada Nosly Rodríguez, quien se refirió a los 210 años de la batalla de Taguanese. Veamos. En días pasados celebraba los 210 años de la batalla de Taguanes, una importante batalla que se desarrolló en el llano cojedeño y que estuvo comandada en primera persona por el libertador Simón Bolívar. Importante destacar que esta batalla fue una de las principales que se dio para la libertad de nuestra patria y que iniciaba meses antes con la campaña admirable que de una u otra manera el libertador Simón Bolívar iniciaba en la frontera colombo-venezolana en Cúcuta y que terminaba con la victoria de esta batalla el 31 de julio de 1813 y que no solamente fue escenario para que el libertador Simón Bolívar, con toda la experiencia militar que arrancaba desde las sabanas de Pegones y que se desarrolló durante 6 horas en las sabanas de Taguanes, importante destacar, diputados y diputadas, que en ese escenario el libertador Simón Bolívar pudo combinar desde su estrategia militar de infantería y artillería un extraordinario escenario en esa batalla que se daba y arrollaba a los realistas y por supuesto lograba una victoria contundente del ejército patriota. El libertador Simón Bolívar estuvo acompañado en ese momento de importantes líderes militares como fueron Rafael Urdaneta, como fue también Atanasio Girardot y un cojedeño, Teodoro Figueredo, quien estuvo allí al frente acompañado del libertador Simón Bolívar. Seguidamente tomó la palabra la diputada Jenny Cepeda, del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien hizo referencia a los 86 años de creación de la Guardia Nacional Bolivariana. El pasado viernes 4 de agosto, la Guardia Nacional Bolivariana cumplió 86 años de haberse fundado. Guardia Nacional que desde su principio, que fue en 1810, comenzó a funcionar en las diferentes etapas de nuestro país, de nuestra patria. Pero fue solamente en 1999 cuando nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, la constitucionalizó en la Carta Magna como la Guardia Nacional Bolivariana. Recordarle que nuestra Guardia Nacional Bolivariana comienza sus andanzas en nuestro país cuando Eleazar López Contreras, en 1937, pues comienza a funcionar cuidando nuestras fronteras, cuidando a nuestro pueblo. Es importante resaltar que nuestra Guardia Bolivariana de Venezuela, nuestros hombres, nuestras mujeres, la familia Guardia Nacional Bolivariana, el cual muy honrosamente yo vengo, comienza a tener papeles fundamentales en la revolución de nuestra Venezuela, nuestra patria. No solamente cumpliendo roles de custodia, roles de la frontera, sino también roles junto al pueblo, por parte del sargento del pueblo, las brincomiles, la parte social, ese sargento que fue hacia las escuelas, hacia las comunidades, acompañar a nuestro pueblo y poder dar las grandes luchas como lo es la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Decirles pues a nuestra familia centinela de la patria, a ese hombre, a esa mujer que día a día dan todo por el todo, por mantener a nuestra patria libre, soberana, democrática, que aquí nosotros, los chavistas, los revolucionarios, estamos con ustedes apoyándolos, creando nuevos espacios, no solamente en el ámbito tecnológico, no solamente en el ámbito junto al pueblo, sino también en visión de la seguridad y la soberanía. El diputado Yoxen Alvarado, al tomar la palabra, hizo referencia a los 4 años del intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo. Pasado 4 de agosto se cumplieron 5 años del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en un acto en conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Intentaron manchar este glorioso acto con un episodio oscuro, un acto de naturaleza terrorista contra la paz y la estabilidad de la República, contra la institucionalidad democrática en Venezuela, que no solo pretendió asesinar físicamente al presidente Maduro, sino a los altos funcionarios del Estado venezolano, civiles y militares,
al pueblo, a los soldados que estaban allí presentes en este acto, que pretendió llevarnos a una crisis política, a una especie de guerra irregular y guerra civil, para luego justificar una intervención extranjera en Venezuela, sin medir el dolor y las consecuencias que esto traería para la patria. Y detrás de este intento de magnicidio frustrado, estos imberbes y novicios avatares del odio, administradores de maldad que intentaron capturar el poder político por una vía alterna, no democrática y violenta, de la derecha neogranadina y de sus cómplices aquí, defensores de los antivalores de la democracia, que algún día tendrán que pagar por todo el daño que le han hecho a este pueblo. Frente a eso, hoy queda demostrado que el chavismo es garantía de paz, el chavismo es garantía de democracia, el chavismo es garantía de felicidad para nuestro pueblo. Y 5 años después podemos decir que tenemos patria, que nadie se equivoque y que seguiremos teniendo patria. La diputada indígena Nicia Maldonado hizo referencia a la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Veamos. Hace 29 años, la Organización de las Naciones Unidas decretó que cada 9 de agosto se conmemora o se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un día como ayer. 475 millones de pueblos indígenas en 90 países, 5.000 grupos distintos, 7.000 idiomas, en todos los 5 continentes, que representa el 5% de la población del mundo, que viven en el 20% de la superficie, pero son protectores del 80% de la biodiversidad. Por eso es tan propicia la marcha que se realizó en el día de ayer en todo el mundo, porque los pueblos indígenas elevaron su grito de socorro para que se detenga la destrucción del ambiente, para que haya reflexiones profundas en ese sentido. Por eso es tan importante entonces que nuestro presidente, comandante obrero Nicolás Maduro, haya presentado unas 8 líneas estratégicas en esa 4ª cumbre que se desarrolló en Belén do Pará, en el marco pues, del evento presidencial que se desarrolló y que habla de declarar la emergencia nacional, deforestación cero, la reforestación y regeneración de la Amazonía, la eliminación del uso de metales pesados en las actividades mineras, la minería ilegal, crear centro de investigación científica amazónica, satélite amazónico y plan de desarrollo sostenible. Esto los pueblos indígenas lo han recibido como una ofrenda especialísima en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro, y que apoyamos contundentemente ese plan que ha presentado nuestro presidente ante la 4ª cumbre amazónica. Felicitamos a todos los pueblos indígenas del mundo y a los pueblos indígenas de Venezuela para que sigamos juntos con nuestro gobierno hacia adelante y que siga la felicidad, la paz y el futuro de la mano y de la unidad de nuestro pueblo indígena. Felicitaciones entonces a todos los pueblos indígenas de Venezuela, a todos los pueblos indígenas de uno. Fátaro tujumoto, kichanacátore, chanen afirmo. Gracias, señor presidente. El diputado Ramón Lobo, integrante de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Economía Nacional, informó de manera enfática la devolución que el Novo Banco de Portugal debe hacer al gobierno venezolano, toda vez que así lo ordenó un tribunal del país antes citado. Escuchemos. Desde este espacio queremos felicitar en primera instancia al gobierno bolivariano, a todo el equipo que ha acompañado el reclamo justo de la devolución de aproximadamente 1.500 millones de dólares que fueron confiscados por Novo Banco. Hoy día, nuevamente, nuestro pueblo se levanta. Un pueblo que ha sufrido en los últimos años producto de las medidas coercitivas unilaterales y que gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y a la organización del pueblo, nosotros estamos resistiendo y estamos venciendo. Presidente, como usted sabe, el presidente Nicolás Maduro, en abril del 2019, cuando estaba
arreciando el COVID, denunciaba internacionalmente la confiscación de recursos que estaban dirigidos a la adquisición de vacunas, que estaban dirigidos a los alimentos, y le pedía al gobierno de Portugal en ese momento su intervención. Bueno, hemos tardado, pero en el día de ayer se publicó ya la decisión del Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa, que le ordena al Novo Banco la transferencia de aproximadamente 1.500 millones de dólares para Bandes, para PDVSA y sus distintas filiales, lo cual demuestra cómo nosotros nos venimos abriendo espacio. Y quiero hacer algunas consideraciones muy puntuales, porque este tema va a dar de qué hablar a nivel internacional. Porque un tribunal de Portugal, de la Unión Europea, está reconociendo al presidente Nicolás Maduro, quien nombra al presidente PDVSA, quien nombra al presidente del Bandes. Una vez culminados los derechos de palabra que antecedieron la sesión, se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número 1. Remisión por parte del Comité de Postulaciones Electorales 2023 del informe final de gestión que contiene la lista de elegibles con sus respectivos expedientes para la designación de las rectoras o rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 26, numeral 7 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Punto número 2. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Arturo Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Dando lectura al primer punto, tomó la palabra el diputado Giuseppe Alessandrello, informando acerca de las actividades que llevó a cabo el Comité de Postulaciones Electorales. El 15 de junio pasado, esta Asamblea Nacional designó la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, luego que los rectores del Poder Electoral hubiesen renunciado a sus cargos. Esa comisión preliminar inmediatamente se instala y le da cumplimiento a lo que la ley señala como tarea prioritaria, la de incorporar a esa comisión preliminar a 10 ciudadanos para que de esa manera se constituya finalmente en el Comité de Postulaciones Electorales. Esta tarea señalada en la ley se acomete y se convoca postulaciones para la sociedad civil incorpore o se postulen para incorporarse a esta comisión preliminar. Esa convocatoria dura 7 días. De la convocatoria resultan 184 postulaciones, extraordinario número en esta primera fase del proceso. Ese número de ciudadanos es evaluado y esta misma asamblea designa finalmente a los 10 ciudadanos y ciudadanas que de todos los sectores de la sociedad civil se incorporaron a la comisión preliminar junto con los 11 diputados que representan todas las tendencias políticas democráticas que hacen vida en este Palacio Federal Legislativo. Y de esa manera se juramenta, se constituye, se instala el Comité de Postulaciones Electorales, quien se declara en sesión permanente e inicia la tarea señalada en la ley. Como primer
paso se elabora y se aprueba el reglamento de funcionamiento interno del comité, se elabora el baremo de evaluación y se define un cronograma de trabajo que se cumplió a cabalidad. Se inicia el proceso de evaluación, que consta de 3 subprocesos. El primero de ellos es la evaluación y certificación de todos y cada uno de los documentos que fueron presentados por los 154 ciudadanos que se postularon. En este proceso hubo algunos descartes. Una vez concluido la fase de evaluación y certificación de documentos, se inició el proceso de entrevistas, que transcurrió 4 días consecutivos. Transversalmente a estas 2 actividades había la solicitud a distintos organismos y entes del Estado venezolano para solicitar información relevante en torno a estos ciudadanos. Una vez concluido el proceso de evaluación, el comité determina que hay 104 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente todo este proceso y se procede a aplicarle el baremo de evaluación. Una vez aplicado el baremo de evaluación, se tiene la lista de 104 elegibles que va a ser presentada en la tarde del día de hoy. Antes de finalizar, yo quisiera agradecer, luego de 56 días continuos de trabajo arduo, a todos los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, al personal administrativo y técnico por el fecundo y eficiente trabajo. Solo sentimientos de agradecimiento y admiración quedarán en mí. Muchas gracias a todos y a todas ustedes. El diputado José Gregorio Correa del partido opositor Acción Democrática tomó la palabra en agradecimiento al trabajo realizado por este comité. Fueron 56 días de trabajo donde el equipo técnico fue fundamental, donde la sociedad civil hizo un gran trabajo. Sin ellos no hubiera sido posible. Y nuestro agradecimiento al personal de Secretaría, los de ahora y los de antes. Los de ahora porque trabajaron y los de antes porque con el trabajo que habían dejado sirvió que el camino fuera muy fácil recorrerlo. Con los votos puedes construir un país, con la abstención la construyen otro. Nunca dejes de votar. Esto es lo que nos deja hoy, señor presidente, señores diputados, que no era una crisis. Crisis es cuando no hay mecanismos para resolver. Hubo una renuncia colectiva, una renuncia de todos y sencillamente los mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se activaron. Se nombró este comité y este comité le está entregando al país cuentas claras, le está entregando confianza para que el regreso de las diferencias se puedan dirimir en un centro electoral, que las diferencias no se van a dirimir en la calle, en Tranca tu calle, en Guarima, en nada, en tranca, en sanciones, en bloqueos, en cada cosa que le hizo daño. El diputado Jorge Rodríguez, de manera detallada, informó acerca de la impecabilidad con la que este comité llevó a cabo esta importante misión e hizo un reconocimiento al sistema electoral venezolano, colocándolo entre los más avanzados del mundo. Veamos. Saludar y felicitar los mecanismos que la Constitución establece para la selección de las mejores y los mejores que conformarán un poder público fundamental, crucial, en el desenvolvimiento de la vida política pacífica de la República Bolivariana de Venezuela. A diferencia de países donde los sistemas electorales son administrados por el Ejecutivo Nacional a través de sus ministerios del Interior, o donde los órganos electorales tienen una subalternidad establecida con otros órganos del Estado, llámese el Parlamento o llámese oficinas especialmente designadas. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el poder electoral es uno de los 5 poderes públicos establecidos en nuestra Constitución de 1999. Eso encierra una importancia singular, porque a través del poder que la Constitución asigna al Consejo Nacional Electoral, de la manera tan meticulosa que establece la designación
de las rectoras, de los rectores principales y suplentes, de la conformación de los órganos subordinados del Poder Electoral, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. No escapa. La Constitución no permite ningún tipo de dudas en cuanto a cómo debe conformarse ese poder electoral, cuáles son los requisitos que deben reunir las aspirantes a rectoras o los aspirantes a rector, cuáles son los mecanismos a través del cual la Asamblea Nacional escoge al Consejo Nacional Electoral. Todo este proceso de fortalecimiento institucional, de transición de poder al Consejo Nacional Electoral es lo que ha generado la conformación de un sistema electoral como el venezolano, que yo me atrevo a afirmar es de los sistemas más transparentes, de los sistemas más seguros y de los sistemas tecnológicamente más avanzados del mundo entero. No existe. Hemos tratado y hemos hecho estudios comparados de sistemas electorales en otras partes del mundo e incluso en países que podrían considerarse, ellos mismos así lo consideran, como parte del mundo civilizado, presentan sistemas electorales atrasados, sistemas electorales manuales, sistemas electorales de elección de segundo, de tercero y hasta cuarto grado para elección de mandatarios y mandatarias y elección de parlamentarios y parlamentarias. No existe en este continente un sistema electoral como el venezolano. Quizás las diputadas más jóvenes o los diputados más jóvenes, quizás las más jóvenes y los más jóvenes que nos ven no puedan recordar, porque no forma parte de su pasado, cómo eran las elecciones antes en Venezuela. Llegó a haber una oportunidad que se eligió alcaldes y gobernadores en la década del 80 del siglo pasado, que hubo más de 60% de impugnaciones a esas elecciones y todos esos eventos electorales estaban marcados por el acta matavoto, por las muertas y muertos que votaban, porque curiosamente la tasa de mortalidad, los años que había elecciones en la llamada Cuarta República, la tasa de mortalidad milagrosamente disminuía, pero eso no era un milagro de José Gregorio Hernández, no. Eso era que no registraban las personas fallecidas en los años de elecciones para que Acción Democrática y COPEI pudieran poner a los muertos a votar. Milagro, los levantaban de sus lechos de muerte. Disminuía la tasa de mortalidad en los años electorales en la llamada Cuarta República. ¿Qué diferencia con un sistema electoral como el venezolano, que es invulnerable a la manipulación por parte de partidos políticos, por parte de testigos y de testigas? Y un elemento fundamental que está establecido en esta Constitución, y por eso la presencia de ustedes hoy aquí, es la participación de la sociedad civil, de la sociedad, de las venezolanas y venezolanos de distintos sectores de la vida nacional en la selección, en la conformación del Consejo Nacional Electoral. Les agradezco profundamente el trabajo. Es expresión y muestra del fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, del parlamentarismo, de la posibilidad de que adversarios nos pongamos de acuerdo para proporcionar organismos del Estado fuertes, independientes, autónomos. Ahí hay una lista de más de 100 venezolanas y venezolanos, de los casi 200 que participaron en este proceso de selección de rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral. Todos fueron sometidos a examen, todos fueron sometidos a entrevistas como establece la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Todos fueron preguntados e interrogados acerca de sus propósitos. Ahora nos corresponde a las diputadas y a los diputados, en el lapso establecido, escoger, buscando que para los eventos electorales que vienen, lo dijimos hace ya algunos meses, a comprar pargata, que lo que viene es joropo, elecciones presidenciales, elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de alcaldes y gobernadores en un cortísimo lapso de 2 años, los años 2024 y el año 2025. Y será
este poder electoral que esta Asamblea Nacional escoja, aquel que lleve con autonomía, con determinación, con independencia y con soberanía los procesos electorales que, siendo automatizados, son los más seguros, los más transparentes, los más eficaces. Les decía que aquellos jóvenes quizás no sepan que antes en Venezuela quien decía quién era el presidente o la presidenta de la República era Venevisión y después Radio Caracas Televisión. Porque el primer boletín del Consejo Supremo Electoral contaba 140 votos, 1000 votos, ¿no era así, Timoteo? Y después autorizaba, Delgado Chapellín, autorizaba a que los canales de televisión establecieran sus resultados según encuestas a boca de urna. Y estaba la musiquita y entraba Gilberto Correa y decía, el presidente es este. Eso no pasa ahora en Venezuela. Es tan eficiente, es tan rápido que sumió en la obsolescencia las encuestas de boca de urna, porque mientras tú estás haciendo el conteo rápido, ya el sistema electoral automatizado de Venezuela dio la tendencia irreversible para asignar un cargo de elección popular. Así que gracias, representantes de la sociedad. En el segundo punto, la diputada Vanessa Montero realizó una exposición resumida de quién asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno francés. Desde la Comisión de Política Exterior aprobamos por unanimidad la designación como embajador plenipotenciario al señor Arturo Enrique Gil Pinto para que sea nuestro representante ante la República Francesa. Para nosotros y nosotras un inmenso honor haber tenido la participación de este ciudadano que presentó un extraordinario plan de trabajo en nuestra Comisión de Política Exterior. Para continuar sobre este planteamiento importante, colegas diputados y colegas diputadas, es importante mencionar que el nombramiento de jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes es un acto relevante para nuestro país. Es en un mundo cada vez interconectado, interrelacionado, las relaciones internacionales juegan un papel fundamental, un papel crucial en el desempeño del entendimiento mutuo, el fortalecimiento de la cooperación, pero sobre todo del respeto entre naciones. Para nosotros y nosotras es importante mencionar en el actual contexto que vive nuestro país, donde existen más de 900 medidas coercitivas unilaterales que han impuesto el hegemón del norte, pero además su gobierno satélite, nuestra diplomacia parlamentaria de paz y la construcción por un mundo multicéntrico y pluripolar es el pilar fundamental de nuestra política exterior en Venezuela. De esta manera damos por culminado nuestro resumen de sesión del día 10 de agosto del año 2023.